preparando en el FEN en el país. Para un acto protocolar, vamos a iniciar la inauguración del evento, recuperación temprana y evaluación post-desastres de establecimiento de salud, y comentarles que la gestión de la recuperación temprana a emergencias de salud y desastres en los establecimientos de salud es una tarea crítica multidisciplinaria, abordando la restauración eficiente de los servicios esenciales para no dejar a nadie atrás y salvar vidas oportunamente. Vamos a iniciar con las palabras ante el contexto de Recording in emergencia progress. del doctor Alex Camacho Vasconés, jefe de la Unidad de Reducción de Riesgo de Desastres, Departamento de Emergencias, OPS-OMS de Washington, D.C. Doctor Alex, por favor. Doctor Manuel, buenos días, colegas, doctor Fuentes, todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Un gusto enorme saludarles. Reciban un efusivo abrazo desde Washington, D.C., de parte del director de Emergencias en Salud, el doctor Ciro Ugarte, que ustedes saben es pues orgullosamente peruano, quien envía un saludo enorme realmente a todos ustedes. Y pues justamente con el doctor Ugarte hace algunos días atrás conversábamos de sus experiencias con muchos de ustedes durante los años en que él se desempeñaba como director general en el Ministerio de Salud, y justamente resaltando la importancia de la recuperación temprana, que quizás es uno de los elementos que el sector salud tiene que trabajar más. Hemos trabajado muchísimo en la prevención, en la mitigación, en la preparación y, por supuesto, en muchos escenarios de respuesta. Pero la recuperación temprana, la rehabilitación y la recuperación a largo plazo son elementos que el sector salud necesita seguir fortaleciendo, y en ese espacio justamente queremos agradecerle al Ministerio de Salud, al doctor Luis Fuentes y a todos los colegas por esta invitación para hacer una primera introducción a algunas herramientas particularmente que favorecen a la recuperación temprana, es decir, el restablecimiento de los servicios esenciales de salud después de un evento adverso. No quiero alargarme más, sino sin antes agradecer también a nuestros facilitadores, por supuesto a nuestra oficina subregional, al doctor Alejandro Santander, asesor para Sudamérica. De igual manera al doctor Manuel Loaiza, pues que es el punto focal del programa de emergencias de salud para Perú, y a nuestros facilitadores, el doctor Juan Carlos Sánchez, el ingeniero Patricio Plasencia y la arquitecta Ana Milena Zapata. Con eso, pues, Manuel, muchísimas gracias y adelante, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Camacho, por la presentación, y a todos los colegas que están presentes. Vamos a continuar, y para el acto inaugural vamos a presentar al doctor Fuentes Tafur, director general de la Dirección de Gestión de Riesgo en Desastre del Ministerio de Salud. Doctor Fuentes, por favor, sus palabras de inauguración. Muy buenos días con todas y todas los participantes de esta reunión. Yo realmente me siento muy feliz, muy contento. Temprano mi querida Marcia me dice, no se olvide que hoy día tenemos la reunión que ya habíamos coordinado anteriormente. Un saludo fraterno para el doctor Alex Camacho de OPS Washington, y puso en manifiesto las palabras de mi querido Ciro Ugarte, gran amigo, compañero de la universidad. Mi saludo fraterno también para él en la distancia, aunque las distancias a veces son querencias no muy intensas. A nuestro querido Alejandro Santander, que está trabajando con nosotros muy dinámicamente, ya estamos saliendo a regiones inclusive. Para ti, querido Manuel, que hemos compartido tantas tareas de gestión en el Ministerio de Salud, y a cada uno de los compañeros de OPS que están brindando la asistencia técnica, de la misma manera que a nuestros hermanos de las DIRIS, DIRESAS, hospitales de todo el Perú. Sí, existe. Miren, hace unos días, y les iba a robar un pedacito para mostrarles un video que presenté en un congreso internacional del Instituto Nacional de Salud, acerca precisamente de la capacidad operativa, de cómo recuperar la capacidad operativa. A veces no estamos preparados, tenemos solamente el impulso que tiene habitualmente todo saludista, todo sanitarista, todo personal de salud, que cuando encuentra en estas situaciones es el único que queda. Y quién sabe, la fuerza motora más importante que tenemos son las personas, el trabajador de salud en general.
Sin embargo, en estos tiempos debemos estar preparados para otros riesgos. No solamente el riesgo de los desastres naturales, también de los desastres antrópicos, que por cierto pueden ser más frecuentes. Suelo decir algo que recordé de hace largos años. Hay que estar preparado para los eventos cisnes negros, el cisne negro, es decir, aquellos que son altamente inesperados por la incertidumbre, que tienen un fuerte impacto y que solamente ocurrido ello después solemos darles explicaciones y decir, sí, pues sabíamos que iba a llegar. Yo creo que estamos en un escenario muy importante en el mundo. Los cambios efectuados por el cambio climático, el impacto del cambio climático, ha hecho que estos eventos, como bien sabemos todos, sean muy intensos, más frecuentes e inesperados, por cierto. Pero sí tenemos nosotros la posibilidad de usar herramientas como las que en las próximas horas vamos a tratar para ver cómo recuperamos tempranamente la capacidad operativa de nuestros establecimientos a partir de esta evaluación post-desastres de las instalaciones de salud, creo que nos va a servir de mucho, porque ya ese cisne negro ya no será un cisne negro, será lo que dicen otros teóricos, un rinoceronte gris, es decir, algo que sabemos que va a suceder y que muchas veces no le prestamos atención, pero que hoy día sabemos que le estamos prestando la atención. Yo quiero agradecer a cada uno de los integrantes de este equipo tan calificado que está ayudándonos, asesorándonos. OPS siempre ha estado al lado de nosotros, para quienes hemos trabajado largos años en el campo, casi 20 años en el campo. Sabemos que ahí donde a veces no llegábamos, inclusive es el Estado, siempre OPS estaba dando vueltas y tratando de orientarnos. Mi tributo a OPS en esta mañana, querido Manuel Loaiza, tú que eres del Ministerio de Salud y ahora estás ahí en OPS, porque siempre han estado al lado de nosotros en las situaciones, a veces que ni siquiera los llamábamos, se aparecían siempre con la tarea del apoyo. Colegas de los establecimientos de salud, la herramienta que hoy día, yo sé que la conocen, yo sé que es complementaria de otras herramientas que se han venido trabajando, pero que dinámicamente hoy en día comenzamos a incorporar otros elementos de juicio para que nuestra voluntad para responder tenga instrumentos ya planificados, para que mañana sepamos ocurrido el hecho o en este momento ocurrido el hecho, qué cosas debemos estar revisando para que de inmediato podamos vincularnos y vincular la vida de las personas a su cotidianidad, porque eso es lo que buscamos, que no solamente no se afecte la salud, que no solamente no se afecte la vida de las personas, sino que fundamentalmente la gente viva cotidianamente lo que siempre ha sido, aún en condiciones un poco difíciles. Gracias, buenos días y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y bendiciones en este día que empezamos, el día de la semana, para empezarlo con firmeza y con fuerza. Buenos días. Muchas gracias, doctor Fuentes, por las palabras de inauguración del evento. Solo para comentar los participantes, desde OPS Perú se ha venido dando algunos lineamientos con el Ministerio de Salud en la alta dirección, y es justamente de la interacción de las diferentes direcciones generales, y una de ellas el doctor Fuentes Tafur, que se coordinó este webinar, y agradecemos la gentileza del equipo de la sede, que siempre está apoyando a Perú en estas actividades, sobre todo en la parte de preparativos y recuperación, como lo comentó Alex. Así que vamos a dar por inicio a esta reunión. Vamos a comenzar con el primer tema, principios y procesos claves de la recuperación temprana, a cargo del doctor Alex Camacho Vascones, jefe de la Unidad de Reducción de Riesgo de Desastres del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS Washington, D.C. Doctor Camacho, le cedemos la palabra, por favor. Gracias, estimado Manuel. Nuevamente quiero saludar a todos los participantes que ya se han ido sumando, agradecerle nuevamente al Ministerio de Salud por esta invitación. En este primer abreboca, en lo que se refiere a la recuperación temprana y uno de los elementos críticos que es la evaluación post-desastre de los establecimientos de salud, tanto la evaluación rápida como la evaluación quizás un poco más detallada. Y mencionar también que al final vamos a tener un espacio para conclusiones y cierres. Esperamos que nos pueda dar un poco el tiempo para
intercambiar unas preguntas a través del chat, perdón, del Q&A que ustedes tienen en el menú, y de esa manera pues poder interactuar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Fundamentalmente es promover durante esta sesión los principios y procesos de la recuperación temprana en el ámbito de los establecimientos de salud. Es importante también socializar con ustedes. Al final, nuestro colega Alejandro Santander, asesor para Sudamérica, el doctor Alejandro Santander va también a compartirles cuáles son las herramientas disponibles, no solamente que contamos para el tema de evaluación post-desastre, sino otras relacionadas y que son de suma importancia que ustedes los conozcan también. Igual estaremos compartiendo un link en el chat donde ustedes pueden acceder también a los recursos de preparación y reducción del riesgo de desastres en este ámbito. Sí vamos a hacer un énfasis importante en la identificación de las áreas críticas y la planificación de las acciones efectivas, porque nuestro fin luego del impacto de un evento, sin duda alguna, es el restablecimiento, o por no decir la continuación, de los servicios esenciales de manera ininterrumpida. Es importante mencionar que durante esta sesión se va a brindar un conocimiento básico sobre la evaluación post-desastre de establecimientos de salud, abordando la planificación, el diseño y la comunicación efectiva de los resultados. Estamos preparando en las próximas semanas un curso que va dirigido más en detalle a aquellas personas que tienen un amplio conocimiento, que han tenido experiencia en el tema de la evaluación de la seguridad hospitalaria a través del INSE Seguridad Hospitalaria. Mencionarles también que hay un proceso abierto en el campus virtual de salud pública donde ustedes pueden acceder y que se los va a ser compartidos en adelante. Entonces, ¿por qué tocar en este momento la recuperación temprana en los establecimientos de salud? Ya lo decía el doctor Fuentes justamente hace un momento, hay acciones ya muy en avance, estamos a la puerta de un fenómeno del niño. Esperemos que el impacto no sea el pronosticado en semanas anteriores, pero hace pocas semanas tuvimos la oportunidad de ver lo que ocurrió en Acapulco, en México. Hospitales que tenían un buen proceso de preparación, que habían tenido importantes medidas de mitigación frente a eventos de origen natural, en este caso eventos hidrometeorológicos, frente al huracán que se suscitó. Y no me voy a centrar fundamentalmente en el daño que tuvo el establecimiento de salud, porque definitivamente la fuerza de los vientos superó algo nunca visto en él. Pero lo que sí quiero resaltar de este caso de Acapulco y que les invito un poco a explorar y a investigar es la rapidez con la que se restablecieron los servicios de salud. En primer lugar, el hospital nunca dejó de operar. Segundo, al cabo de las 72 horas del hospital había rehabilitado más allá del 60% de sus servicios esenciales, lo cual definitivamente nos lanza la alerta de decir, sí, necesitamos trabajar muchísimo en la preparación para la respuesta, en el alistamiento, en saber qué es lo que tenemos hoy para responder mañana, pero también necesitamos conocer en detalle cuáles son esos elementos que nos permitan justamente identificar los daños estructurales, no estructurales particularmente, hacer las correcciones en el ámbito de gestión de emergencias y de esa manera poder, como menciono, reinstalar las operaciones lo antes posible de manera eficiente, incluso con mejores estándares que previo al evento. Es decir, aplicar el Build Back Better, reconstruir mejor, que tanto se menciona desde el marco de Sendai hasta los elementos regionales y nacionales. Y esto, sin duda alguna, tiene que ser una prioridad. Se habla que cuando un hospital deja de funcionar, un hospital, me refiero a un hospital de especialidades, puede dejar de atender a cerca de 200,000 personas o más. Esto no lo vamos a mirar en detalle, pero sí mencionar que las Américas sigue siendo hasta el 2023 la segunda región más impactada por desastres originados en la naturaleza. Y no solamente mencionar el número de afectados, más de 600,000, más de 500,000 de muertes, sino también las sustanciales pérdidas económicas que esto representa para los países de la región. Una de las razones fundamentales por las que nosotros tenemos que seguir trabajando para la reducción del riesgo de desastres en pro de la seguridad sanitaria
regional y global es justamente la alta exposición de los hospitales a amenazas de origen natural en las Américas. Al menos, sí, el 88.1% de los hospitales de la región están expuestos al menos a una amenaza. Y el 43.8% de los hospitales tienen un nivel alto de exposición de 8 a 10 según la escala de CEDAC, NASA y con la Universidad de Columbia, una metodología utilizada a la que pudimos determinar este evento. Es decir, estamos hablando que en América del Sur, 3.296 hospitales, sí, tienen una exposición alta a inundaciones, a deslizamientos, a terremotos, a erupciones volcánicas. Y en lo que compete particularmente al tema de inundaciones, estamos hablando que al menos un 23% de los hospitales sí tienen un nivel de exposición a inundaciones. Y esto hace referencia también a regresar la mirada al marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres y particularmente centrarnos en el objetivo B y en el objetivo D y dentro de esto el objetivo de 2 y de 7 que hace referencia a reducir el número de instalaciones de salud destruidas o dañadas atribuido a los desastres. Pero también las instalaciones que sufren interrupciones de los servicios de salud atribuidos a los desastres. Y el más claro ejemplo que tuvimos hasta hace poco fue quizás la mayor disrupción de los servicios de salud de la historia, que fue la COVID-19. Entonces, dos elementos centrales, no solamente para mencionar que los elementos o las amenazas de origen natural confluyen aquí, sino también aquellas de origen biológico. Estamos claros que en el monitoreo del objetivo B todavía tenemos que hacer muchísimo, no solamente pensando en que los hospitales tienen que ser seguros, sino también sostenibles, es decir, con el medio ambiente, y es una tarea muy importante que tenemos. Para culminar en los siguientes 5, 7 minutos mi presentación, voy a centrarme en los principios y procesos claves de la recuperación temprana, ¿sí? Y dentro de esto también los procesos esenciales para que esa recuperación temprana sea exitosa, y sin duda alguna esto tiene que ver también muchísimo en la coordinación interinstitucional y la colaboración eficaz que deben realizarse. Entonces, dentro de esto es tremendamente importante el periodo, la ventana de oportunidad, la ventana de tiempo en donde una evaluación rápida y sistemática permita fundamentalmente identificar las áreas críticas y determinar la magnitud de la afectación. Y cuando hablamos de una evaluación rápida y sistemática, estamos hablando de poderla realizar antes de las 72 horas, en el mejor de los escenarios. Pero también de esto tiene que venir una priorización, es decir, ¿cómo priorizamos las necesidades? ¿En función de qué? Entonces, las necesidades críticas, si tienen que priorizarse en función de las áreas esenciales, como el acceso a los servicios de salud básicos, al suministro de agua, a la electricidad y a la seguridad. Es decir, son elementos que sí o sí tienen que ser abordados en las primeras horas. Y esto también implica la necesidad que con esa información que hemos recabado anteriormente podamos movilizar los recursos necesarios, ¿sí?, para abordar las necesidades, tanto que se hayan identificado como aquellas que sean potencialmente visibles en las siguientes horas. Y esto tiene que ver no solamente con los profesionales de salud, con los aspectos logísticos, sino también con los recursos financieros que han de necesitarse en los siguientes días y semanas al evento. Y dentro de esto, la coordinación efectiva quizás es uno de los elementos más importantes, no solamente dentro del establecimiento de salud, sino hacia los diferentes niveles del sistema de salud y a los diferentes actores del ámbito de la salud. Y esto tiene que ver también con el rol de las autoridades locales. Los municipios locales tienen que jugar un rol clave en la recuperación temprana, facilitando muchos elementos, desde el acceso hasta la provisión de agua segura, electricidad, si es que es el caso, entre otros. Y por supuesto también poder tener una interacción con todas aquellas organizaciones que pueden servir de ayuda de una u otra manera. Pero esto no es algo que se hace en ese momento, es algo que hay que planificarlo y que hay que trabajar. Y además poniendo un énfasis especial en la seguridad del personal y de los pacientes. Es decir, en primer lugar, previendo la seguridad de estas personas para de esa manera evitar mayores lesiones o evitar la pérdida de vidas, que es uno de los principios, recuerden ustedes también, de la iniciativa de hospitales resilientes. Y en cuanto a la restauración de los servicios críticos, sí,
hay que mencionar y hay que establecer que esto es un proceso previo del trabajo. Sin duda alguna, siempre hablamos que los servicios críticos son la emergencia, los quirófanos, probablemente las unidades de cuidado intensivo, los servicios de maternidad, pero puede ser que hay otro tipo de establecimientos, un hospital oncológico, en donde sí, sus servicios críticos son otros. Es decir, a más de los servicios críticos, hay que establecer cuáles son los servicios esenciales. Cuando hablamos de servicios críticos, estamos hablando de aquellos servicios de los cuales los pacientes dependen para salvar su vida o para minimizar al máximo, básicamente, el impacto y la discapacidad que esto puede ocasionar. Un elemento importante y que tiene que ver en esto es la planificación para la continuidad, es decir, el desarrollo de los planes de continuidad de operaciones que no solamente aborden los escenarios que se han podido identificar en una evaluación de riesgo, ¿sí?, desarrollada en el hospital, sino también muchas veces aquellos eventos que no están previstos, pero que frente a una planificación adecuada, sí, se puede abordar básicamente para cualquier tipo de amenaza, es decir, con un enfoque multiamenaza. Y dentro de esto tiene muchísima importancia y relevancia la capacitación, ¿sí?, y el entrenamiento, poner en práctica aquellos elementos a través probablemente de simulaciones, de simulacros, pero que siempre permitan una retroalimentación y una mejora de los procesos y de los procedimientos para la recuperación temprana. Y dentro de esto, por supuesto, el monitoreo y la evaluación constante dentro de un sistema de monitoreo para evaluar la efectividad de las intervenciones y, por supuesto, hacer los ajustes que sean pertinentes. Si lo vemos desde izquierda a derecha, entonces, vamos hoy a presentarles dos herramientas, una que es la herramienta ERES, ¿sí?, que es la evaluación rápida post-desastre, que fundamentalmente la trabajamos o la podemos utilizar en el mejor de los casos durante las primeras 72 horas. Pero la herramienta ERES tiene una particularidad. Su valía realmente está no solamente en la evaluación de un establecimiento de salud, sino en la red de servicios de salud, de tal manera que toda esa información de cada uno de sus establecimientos permita a las autoridades tomar decisiones importantes, por supuesto. Y dentro de esto también está la evaluación post-desastre complementaria, sí, que es la herramienta en donde nos vamos a centrar quizás un poco más de tiempo hoy, en donde Patricio y Ana Milena van a estar comentando al respecto, en donde fundamentalmente nos vamos a centrar en la recuperación temprana que va ya luego de las 72 horas. Ojalá cuando las intervenciones sean eficientes podamos hablar de una recuperación no más allá de una semana, pero en la realidad realmente son procesos de recuperación a mediano plazo, poniendo un énfasis en los servicios esenciales. Y entonces, cuando hacemos una comparación, básicamente, ¿cuál es la aplicabilidad de ERES versus la herramienta de evaluación post-desastre en hospitales? Estamos hablando que ERES aplicado dentro de las primeras 72 horas, la evaluación post-desastre hospitalaria después de las 72 horas, o cuando no se aplicó ERES, o cuando se aplicó ERES y se requiere una mayor especificidad de información de daños. El estado de funcionamiento de un hospital dentro de una red de servicios es la información que entrega ERES fundamentalmente. Sí, en cambio, en la evaluación post-desastre, la evaluación de daños para identificar las necesidades prioritarias de intervención. ¿Cuál es el tiempo que nos puede llevar la aplicación de ERES? 2 horas. Y en cambio, la evaluación post-desastre requiere ya un tiempo mucho mayor, mucho más planificado, en donde la seguridad estructural, por ejemplo, puede tomar de 1 día a 2, la seguridad no estructural de 2 a 3 a 4 días, dependiendo de el tamaño del establecimiento, y la gestión de emergencia y desastres, que es algo que se puede hacer en un tiempo relativamente corto. El objetivo de ERES, nuevamente, identificar los daños para conocer si un establecimiento de salud continúa operando, funciona o no funciona dentro de sus mismas instalaciones, y qué elementos se deben intervenir de manera prioritaria, crítica para el restablecimiento de las funciones: agua, luz, gases medicinales, entre otros. En cambio, que en la evaluación post-desastre hospitalaria, lo que permite esta herramienta es identificar daños ya para las funciones esenciales, y que muchas veces esto puede ser en el corto y en el mediano plazo, y por supuesto las necesidades de reforzamiento y de reconstrucción. Y luego, en el alcance en ERES, pues lo hemos mencionado. Yo creo que ambas herramientas son útiles en el apoyo en la toma de decisiones, pero
eres una herramienta muy importante en las evaluaciones iniciales que hace el sector de la salud para la toma de decisiones, principalmente para conocer el grado, el nivel de impacto que ha tenido sobre el sector de la salud. La herramienta de evaluación post-desastre, ya lo hemos mencionado, realmente lo que va a hacer es un apoyo a la planificación, en el reforzamiento, en el equipamiento, la recuperación. ¿Y cuál es la orientación estratégica hacia la recuperación que tenemos que tener? Es que primero tienen que realizarse las acciones que tienen menor costo y alto impacto dentro de la red de servicios de salud, y luego aquellas que tienen mayor costo, pero que tienen un impacto alto. Y sin duda alguna, al final dejaremos aquellas que requieren grandes inversiones, pero que el impacto es bajo. Voy a parar ahí, voy a darle la palabra a mi colega Juan Carlos Sánchez y cualquier duda, cualquier inquietud, estamos a las órdenes para responder. Adelante, Juan Carlos, por favor, si puedes presentar desde tu Muchísimas computadora, que tengo un gracias. problema de internet. Claro. Muchísimas gracias, Alex. Buenos días a todos, colegas. Voy a dar continuidad a la charla que bien ha comentado ya Alex. Eh, em, bien, ¿me confirman si pueden ver mi presentación, por favor? Sí se puede ver. Mil gracias, colegas. Bien, hablemos un poco sobre ¿Puedes evaluación poner rápida de en formato establecimientos. presentación, Juan Carlos? Se está viendo doble pantalla. Dame un segundo. Si puedes hacerle configuración de visualización, Juan Carlos, Sí, gracias. ya voy. Ahí estoy. Mil gracias, colegas. ¿Ya se ve? Perfecto. Gracias, colegas. Bien, hablemos un poco sobre evaluación rápida de establecimientos de salud, pues desastre. Como bien ha mencionado Alex, ¿por qué es importante hacer una evaluación rápida de un establecimiento de salud cuando ha sido impactado por un desastre? El objetivo principal es identificar cuáles son las necesidades prioritarias, pero con un enfoque de toma de decisiones. Es decir, no solamente es orientar sobre la cuantificación de pérdidas hacia una planificación estratégica, sino tomar decisiones en tres sentidos. Evaluar el nivel de daño para tomar la decisión si un establecimiento de salud puede continuar operando o necesita evacuarse. Esa es la primera gran decisión que van a tomar cuando se haga esta evaluación. La segunda decisión tiene que ver con cuál es el grado de funcionamiento, es decir, puede continuar otorgando atención médica o el establecimiento de salud requiere intervenciones específicas para recuperar su funcionalidad. Y tres, ¿cuáles son aquellos servicios disponibles que quedaron después del impacto del desastre, después del impacto? En este sentido, ERES lo que ayuda es obtener este diagnóstico rápido para saber cuál es el estado que guarda un establecimiento de salud con un sentido específico de toma de decisiones. Importante mencionar que ERES no es una evaluación estructural. La herramienta de evaluación rápida de establecimiento de salud por desastre no es una evaluación estructural y tenemos que hacer mucho énfasis en esto, toda vez que aunque ERES integra elementos que permiten identificar daños de manera visual para apoyar esta toma de decisiones, no se debe confundir con un dictamen estructural. Por supuesto, apoya el evaluar si un edificio, una edificación puede tener algún daño. Y claro que en este sentido nosotros podemos decidir si es necesario de manera visual evacuar un establecimiento de salud. Entre sus alcances, como ya mencionó Alex, esta primera visualización nos puede otorgar un diagnóstico de la situación y por lo tanto es importantísimo saber que ERES tiene una utilidad en las primeras 72 horas. Después de esto va perdiendo este enfoque. Lo ideal es que ERES se aplique dentro de las primeras 8 horas para que pueda llevarse a cabo esta toma de decisiones. Está diseñado entonces para que pueda ser aplicado por los gestores de de emergencias dentro de los hospitales. No requiere una gran capacitación, sin embargo, sí es importante que los responsables de aplicar ERES en un hospital sí conozcan la herramienta y conozcan la metodología. Estos pueden ser
los primeros respondedores, los equipos de respuesta rápida o los primeros respondientes como los EMT, quienes lo pueden aplicar. La aplicación seriada de ERES permite entonces que ustedes puedan ir tomando decisiones en función de cuáles son las intervenciones prioritarias para poder ir recuperando gradualmente los servicios de un establecimiento de salud. En este sentido, entonces, ERES le va a apoyar a los responsables de la gestión de emergencias en cada uno de los hospitales. Estamos hablando de el cuerpo directivo, coordinadores de emergencias, evaluadores de hospital seguro, etcétera, a tomar decisiones para lograr una recuperación temprana de manera eficiente, de manera eficaz, y que con ello estas intervenciones estratégicas puedan lograr que el establecimiento de salud recupere sus operaciones y, como consecuencia, haya menos población que quede desprotegida cuando más se le requiere después de una emergencia de salud o un desastre. Esta metodología tiene una herramienta y esta herramienta está diseñada, fue desarrollada en un formato de Excel, en un formato de macro de Excel, pero también ya ha sido desarrollada en un servicio web. Un poco para dar la explicación más concreta, vamos a utilizar la hoja en Excel, el sistema en Excel, para explicar a ustedes en qué consiste. Está diseñada como herramienta multilingüe para que pueda cubrir o abarcar o la gran mayoría de los lenguajes que se utilizan en la región. Ustedes seleccionan cuál es el lenguaje y con ello empieza a abrirse la hoja, la página inicial. Una vez esto, ustedes van a encontrar dos hojas. Una de ellas es la hoja de ayuda, a la cual pueden ustedes recurrir cada que tengan una duda sobre el llenado. Hay una introducción, les explica en esa introducción claramente cuáles son los alcances de la herramienta y el objetivo de la misma. Ustedes tienen que hacer clic en el botón iniciar para que se despliegue la macro y les aparecen la hoja de información que ustedes pueden ver aquí, la hoja de datos generales del establecimiento, la hoja de evaluación rápida y la hoja de reporte. En esta hoja de datos generales del establecimiento, ustedes ingresan la información del establecimiento de salud. Importante que sepan que esto se ingresa por una única vez y una vez que tengan esta información, cuando aplique nuevamente la herramienta, ya que se puede aplicar de manera seriada, ya no sería necesario volver a llenar esta hoja. Es importante que sepan que esta hoja comparte la misma información que la herramienta de evaluación por desastre que van a ver más adelante. Son 5 pasos integran la hoja de evaluación rápida de establecimientos de salud. La hoja de ERES, el paso 1 tiene que ver con el estado de los elementos básicos como accesibilidad al establecimiento, agua, electricidad, gases medicinales, entre otros. El paso 2 tiene que ver con la evaluación de la integridad del establecimiento, es decir, si el establecimiento sigue en pie, si notaron que hay un asentamiento, una inclinación, etcétera, daños estructurales en lo general, identificar visiblemente daños y en qué áreas específicas, si son daños en las estructuras horizontales o verticales, etcétera. Nuevamente, hacemos énfasis en que ERES no es una evaluación estructural. Del mismo modo, en este paso 2 también se evalúan algunos elementos no estructurales. En el paso 3, habrá que indicar, a partir de lo que ustedes registraron como capacidad instalada en la primera hoja, cuántas de esas camas quedan disponibles y en qué servicios. Y en el paso 4, cuáles de los servicios esenciales y de los servicios auxiliares se mantienen operando. Para esto, el paso 5 termina con que ustedes registren de las unidades que están cercanas a ustedes, a su hospital, cuál es el estado que guardan esos establecimientos de salud, esas unidades que pueden proporcionarles apoyo, es decir, si continúan funcionando o también sufrieron daño. Es importante porque ERES, cuando integra este informe,
además de reportar la integridad del establecimiento de salud, reportar el informe del funcionamiento básico del establecimiento y el resumen general de los servicios esenciales y de los servicios auxiliares, también debe generar un informe de la disponibilidad de camas que tiene cada uno de los establecimientos dentro de la red de servicios de salud. Por eso es que una vez que se muestra de manera gráfica el porcentaje de camas disponibles, ustedes pueden integrar o concluir este informe a través de un formato estandarizado, que es un informe muy breve, el cual es entregado a las autoridades o a los tomadores de decisiones o a quien en ese momento coordina o gestiona la emergencia para que pueda iniciar la toma de decisiones. La estrategia que permite planificar estas acciones inmediatas tiene que ver con que ERES ayuda a identificar daños y necesidades críticas de un establecimiento de salud a través de desplegar equipos que apoyen esta evaluación rápida para evaluar la magnitud de los daños y dar prioridad a esas áreas que requieren atención inmediata a través de determinar acciones necesarias para abordar esos problemas, definir protocolos y procedimientos que ayuden a implementar estas acciones de recuperación, establecer un ciclo de planificación estratégica y actualizar la información de manera continua. Es por ello que ERES debe ser aplicado de manera sistematizada y orientando la toma de decisiones. ERES permite también asignar los recursos de manera eficiente, garantizando así que los esfuerzos se centren en las necesidades más urgentes para la recuperación. Apoya a hacer más eficientes estas intervenciones mediante la toma de decisiones basadas en la evidencia, lo cual permite hacer que la recuperación sea más rápida y más eficiente. Por supuesto que ERES está disponible como ya les mencionamos, en una herramienta en Excel y también en un servicio web. Dejo hasta aquí esta presentación y muchas gracias, colegas. Voy a pasarle la palabra a Manuel para que dé continuidad a esta charla. Gracias, Alex, y gracias, Manuel. Muchas gracias, Juan Carlos Sales, por este primer bloque acerca de principios y procesos claves de la recuperación temprana y la evaluación rápida de establecimiento de salud por desastre. Como han visto, son herramientas que son interesantes en la aplicación y sobre todo en la utilidad que podemos en una emergencia. Los invitamos a todos los participantes a que puedan hacer sus preguntas. Al final de estas dos charlas van a ver finalmente una pregunta, un rol de preguntas, donde cual queremos que ustedes también interactúen, cualquier duda que la puedan tener. Es un momento importante que podamos plasmarlas y poder al final de la media hora hacer el resumen de preguntas y una discusión acerca de su contribución y dudas que puedan tener. Este segundo bloque que vamos a ver ahora, vamos a ver acerca de la evaluación post-desastre en establecimiento de salud y tenemos a cargo del ingeniero Patricio Plasencia, experto en la iniciativa Hospitales Resilientes, y la arquitecta Ana Milena Zapata, experta en iniciativa Hospitales Resilientes, para lo cual le damos las palabras a Patricio para que pueda iniciar la presentación. Patricio, creo que tienes que poner la primera lámina para que puedas iniciar en el cursor. Perdón. ¿Qué tal? Aquí, Pon la primera lámina, estás en la lámina 11.
Perdón. Ahí está, ok. Ya. Y aquí le pongamos en Presentación. presentación. Pero sigue todavía la lámina 11. Ya. Anda Ok. sola. Ok, Bien, ahora sí, entonces, perfecto. ¿qué tal? Buenos días. Voy a presentar en primer lugar esta parte, después sobre la parte estructural. Básicamente, Anita Milena presentará luego de la parte no estructural con servicios de equipamiento. Eh, Esta herramienta es, como ha mencionado Alex y Juan Carlos, como una continuación de ERES, hacerle inmediatamente luego o cuando no se lo ha hecho ERES. La organización de este documento está en tres partes, básicamente, conjunto de generalidades, luego el proceso en sí, y luego y con los preparativos, luego el uso de la herramienta, que también es en Excel, donde se lo va llenando toda la información necesaria. En cuanto a las generalidades, el documento tiene una parte que es la introducción, antecedentes, los objetivos. De esto veremos un poquito. El alcance de la herramienta y de la aplicabilidad, que ya han adelantado estos conceptos Juan Carlos y Alex también. En cuanto la organización del documento, en el proceso de evaluación será la planificación de la evaluación. Entonces, en el documento indica qué hacer, ¿no? Como preparativos, quiénes van, cómo van, cómo se realiza la solicitud y finalmente la realización de la evaluación. En la tercera parte, el uso de la herramienta, un desglose de información que se requiere. Una parte bien interesante es las instrucciones para el llenado. No solo son instrucciones normales, digamos, que se pone en esta parte, una ayuda para llenar en el Excel, sino más bien un conjunto de criterios, tanto para el llenado de la herramienta cuanto para las conclusiones, para el diagnóstico de la situación. Porque en la parte estructural al menos es bastante difícil, digamos, en poco tiempo hacer un trabajo que normalmente toma 4 o 6 meses, pues hacerlo en horas, ¿no? En un día. Entonces es necesario siempre una cierta ayuda en cuanto a criterios y también criterios para las recomendaciones. Finalmente tiene, claro, bibliografía, glosario y anexos. Los objetivos de la herramienta pues son ir un poco más allá de ERES, saber utilizar toda la información que se tiene en la visita, ver sobre todo los daños. Es en función de daños de esta evaluación. No es acercarse a ver un hospital sano, ¿sí? Para eso hay otras herramientas. Esto es después de algún evento. Orienten la evaluación de daños de componentes estructurales y no estructurales y para luego dar las recomendaciones específicas. Entonces tiene que ver con establecer los daños y sobre todo establecer y hacer recomendaciones de reparaciones prioritarias para que pueda volver a funcionar el establecimiento. Y claro, apoyar en la planificación de la inversión, en la recuperación, pues hay algunas acciones que son prioritarias y económicas sería lo ideal, la otra prioritarias y un poco más costosas, pero si son prioritarias hay que hacerlo. Entonces, todo ese tipo de decisiones y apoyos, ayudarnos a pensar, esto es lo que se indica al final en el informe. Esto ya indicó Alex, esta parte
cómo se va todo el proceso, en este caso, el inicio, los pasos, cómo visitar el edificio, verificar los elementos no estructurales por la parte periférica, accesos. Luego, en el paso 4 es definir todos los elementos estructurales, ¿ya? En el 5, ya empezar el informe, digamos, llenar todos los datos en el formulario. Y luego en la inspección hay que reunirse entre los técnicos que estaban actuando en forma tal vez separada, viendo lo estructural y lo no estructural, puesto que se requiere finalmente categorizar el establecimiento inspeccionado y establecer recomendaciones. Y a veces, o casi siempre, la parte estructural se refiere a bloques, pero los bloques no están organizados igual que los servicios, así que esto lo que importa son los servicios. Instrucciones generales son, digamos, la hoja de datos para ver cómo anda cada bloque. Y aquí es nuevamente lo que mencionaba, de que el estudio estructural se lo va a hacer por bloques, ¿no? Y normalmente un hospital tiene muchos bloques separados por criterios sísmicos, sobre todo de que cada cual funcione y trabaje adecuadamente, no haya interferencia el uno con el otro. Pero los servicios a veces ocupan más de un bloque, son servicios grandes, están compartidos, entonces eso hay que finalmente conversar, cruzar las dos informaciones. Y claro, la evaluación general de elementos no estructurales también una visita, un recorrido previo. Luego aquí, digamos, lo anterior era general de ambas, que se podía hacer en forma común. Ahora me concentro más en la parte de información estructural. Entonces, son varios aspectos. Voy a hacerlo en forma, esta primera un poco más detallada, pero las otras un poco más rápidas por el tiempo, ya que este no es el curso, sino algo informativo, ¿no? Entonces, una información típica que el grupo estructural debe tener es la estructuración. Eso es clave para saber qué fortalezas y qué debilidades tiene ese tipo de estructura. Y eso se va viendo pues, con el tiempo, qué ha funcionado bien en un país, qué ha funcionado bien en otro país o nos ha ido mal. Entonces, fortalezas, debilidades de cada estructura, sobre todo para ver, digamos, saber qué es lo que se debe ver, en qué se debe poner más atención. No es lo mismo una fisura en un tipo de estructura que una fisura similar con otro tipo de estructura. Entonces, en el uno puede ser mortal, en el otro puede ser muy secundario. Entonces, por eso no conviene, digamos, solo poner como un flujo de razonamiento para tal fisura, tal recomendación. Tiene que estar asociado al tipo de estructura. Entonces, por ejemplo, las estructuras típicas en nuestro medio, en Latinoamérica, en tercer mundo en general, son aporticadas y con mamposterías. Y el problema de eso es que los pórticos o los marcos son más flexibles que las paredes que forman los ambientes. Y entonces, quien gobierna el comportamiento sísmico son más bien las paredes, que toda la vida nos han dicho y hemos dicho en clase que no son estructurales, pero a la hora de la verdad son bastante estructurales en cuanto modifican el comportamiento, la respuesta estructural sísmica de los marcos, completamente le modifican y muchas veces para mal y terminan en problemas graves de pisos blandos o columna corta. La palabra piso blando en México le llaman planta débil, en Perú me parece que tal vez también es planta débil o piso débil. Pero bueno, se refiere a que hay ese primer piso, normalmente, puede ser cualquiera,
pero normalmente el primer piso es más débil que los otros y termina colapsando una estructura. Así se han caído muchos edificios en Perú, en Ecuador, recientemente en Turquía, en México también, que se cae todo el edificio, sin formar, sin tener ese comportamiento muy bonito que uno obtiene en los programas de computación, y quiere decir que no se le está atinando y casi, y eso en forma legal, porque toda la vida se ha dicho, no son estructurales, así es que calculemos, analicemos los marcos. Entonces eso hay que verle con despacio, ¿no? Bueno, ahora forma un poco más rápido sería otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el año de inauguración del hospital. Realmente es el año del diseño, pero a veces no se tiene eso, sino la inauguración, y eso es unos 5 o 6 años después del diseño. Entonces son claves estos como son hitos en el diseño estructural, que es lo que ha pasado desde en el año 71, se estableció en el código ACI, que es el código madre de casi de todos los códigos, normas de diseño sismo resistente. Entonces, estos hasta que se aplicó tal vez, si alguien le aplicó inmediatamente, si un hospital se inauguró antes del 75, quiere decir que se utilizó un código muy anterior que no contemplaba un buen diseño. Entonces, de entrada ya no se le puede pedir maravillas. Incluso, igual del 75 al 95, ya hay normas sismo resistentes para muchas cosas, pero no sobre algo clave que es diseño de las conexiones vía columna. Y por tanto, no se le puede pedir un buen comportamiento sísmico. Del 95 al 2015 ya ha habido bastante más atención a todo el diseño completo sismo resistente. Y después del 2015, en cambio, ya se ha pensado en formas de modificación de la respuesta, es decir, como por ejemplo aislamiento, disipadores de energía y así, ¿no? Entonces, es diferente, pero muchísimos de nuestros hospitales son de hace 40, 50 años. Luego vienen daños en elementos o zonas, que también esto es importante verificar en cada tipo de estos elementos qué es lo que se encuentra y ver qué tan grave es. Y para eso, para cada uno de estos tipos de elementos, está en esta hoja de instrucciones, en el Excel, está dicho cómo se le debería calificar de afectación leve, mediana o alta. Entonces, únicamente para columnas cortas muestro como ejemplo qué es lo que se encuentra en estas instrucciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el daño ¿cómo se manifiesta? Con fisuras en diagonal y contradiagonal en la longitud de la columna corta. Es leve si es que las fisuras son muy pequeñas y altas si es que son mayores. La situación es grave sin importar el porcentaje de extensión de daño. Puede haber solo 3 columnas dañadas entre 40 o 50, pero aún así esa zona puede ser muy grave y podría colapsar. El problema es que se pierde capacidad porque hay un plano inclinado y que si está ya muy separado, pues hay pérdida muy notable de capacidad y se podrían doblar las varillas verticales en caso de la carga vertical que existe y que se abra un poco más. Entonces, aquí acciones a tomar inmediatamente son, dependiendo si es que es mediano o es severa, se debe apuntalar, se debe reparar la zona afectada. Entonces se habla de apuntalamientos verticales algunos y otros apuntalamientos diagonalizados. Existen diagonales entre apuntalamientos verticales, eso es una cosa, eso debe haber siempre. Pero el otro apuntalamiento es para sostener lateralmente el desplazamiento lateral de la estructura, es decir, es un apuntalamiento especial, que eso es necesario hacerlo, en ciertos casos eso es indispensable y no es ni costoso hasta que se haga algo más definitivo. Luego viene el desglose del formulario, aunque más bien esta es una parte no estructural. En el desglose del formulario, la parte estructural está
Bueno, también estos son elementos también no estructurales. En elementos no estructurales sí ah, hay una parte de las mamposterías. Las mamposterías normalmente se les ha considerado en el análisis como no estructurales. Y en ciertas herramientas OPS a veces lo de mamposterías es como no estructural, como en el ISH. Pero para la evaluación de la seguridad tiene que ver mucho las mamposterías, la ubicación. Normalmente hospitales y hoteles, por ejemplo, tienen desde el segundo piso eh, muchas habitaciones, muy seguidas, organizadas igualito en todos los pisos superiores, y entonces crean un paquete muy rígido, mientras que en el primer piso hay áreas altas, áreas grandes de reuniones, salas de espera y así. Y entonces, sí, esos elementos son, si bien aparentemente no estructurales, pero modifican completamente lo estructural, así que se los trata, se los ve aquí en la parte de en el área, en esta evaluación estructural, es la presencia de estos. Si es que están muy pocas paredes o ya se han dañado las paredes de abajo, pues es muy grave, pese a que las columnas estén sanas, pero si las paredes ya se dañaron, ahí hay que evacuar o hay que hacer el apuntalamiento especial para sostenerle lateralmente al piso, a la estructura. Entonces, estas son ya la hoja del Excel, donde hay que poner por cada tipo de elemento, identificar los daños que se encuentran, qué tan regular es la planta y en elevación, las paredes de corte, las mamposterías armadas y así. En la parte, aquí está como ejemplo, ¿no? Cómo se puede llenarle los daños si son leves, alguna descripción, en unas columnas cortas hay un desplazamiento, se nota que los triángulos que se forman están desplazados o ya está explotado todo el hormigón que conforma en esa columna corta. La columna corta es casi, no se puede diseñarle con las herramientas de diseño a corte de una columna o viga normales. Entonces se requiere un apuntalamiento vertical, apuntalamiento especial. Para piso blando es un apuntalamiento especial. Y así, para cada uno de los elementos existe, digamos, como una calificación, qué es lo que se encontró. Esto es por grupos de elementos. Entonces hay que ver también, y por bloques, obviamente. Esto es para un solo bloque, para un grupo de elementos. Y si es que hay mucha diferencia, pues habría que acotar eso aquí en esta tabla. Luego ya viene la presentación de cómo está en general el edificio y la estructura, hablar de cada una de las cosas del sistema estructural, los daños, las mamposterías y los bloques versus servicios, ¿no? La visión de integridad por bloques constructivos. Claro, lo importante son los servicios. Tienen que al final decir el servicio tal está habilitado, el otro no está utilizable, o habrá que aislarle, separarle. Un servicio puede tener una parte sana y otra parte afectada. Entonces, son decisiones o recomendaciones que se debe hacer conjuntamente. En el informe estructural, desde la parte exterior, luego los elementos no estructurales y estructurales, los bloques, y finalmente se llega a los resultados de la evaluación estructural que habla de no utilizable la instalación o el bloque o el servicio, temporalmente no utilizable y utilizable. Eso también está dentro de una información general. Aquí hay parte estructural y parte no estructural que deben estar finalmente en conjunto, ¿no? Pero está dentro también en la hoja, está por partes de cómo está afectados el, el edificio en general, los elementos no estructurales, bloques constructivos, y así se llega a una calificación. De esta calificación existen utilizable, no utilizable, y cada uno digamos, deben estar razonados, justificados
la situación, los daños que existen, y para eso está en las instrucciones cómo llegar a calificarle de utilizable y no utilizable. Entonces aquí, por ejemplo, para lo utilizable, el criterio es el siguiente, que dice, existen varios casos de daño estructural que no constituyen peligro inminente de colapso. Y en esto es bien importante porque establecer, ponernos de acuerdo, digamos, normalmente si alguien va y dice, bueno, esto es un daño estructural y hay que evacuar, hay que hacer un estudio completo. Bueno, se perderá todo el uso y, y un estudio completo tomará 6 meses y a lo mejor esto se le hará en 2, 3 o 4 años, como en nuestro caso, en algunos edificios recién se están componiendo y ya son como 7 años del sismo del 2016. Claro, si es que es grave, pues hay que decirlo exactamente eso, hay que evacuar, ¿no? Pero hay muchos que no son graves, que son daños estructurales, pero que no implican colapso del edificio. Entonces el criterio sería que riesgo de colapso. Y entonces eso hay que tener claramente, ¿no? Fisuramientos típicos en vigas no conforman riesgo de colapso de toda la estructura. Afectaciones en la cimentación tampoco son causas de colapso. Bueno, a no ser que haya una licuación del suelo. Daños en conexiones vía columna tampoco son un paso previo al colapso de la estructura. Fisuras por flexión, o sea, fisuras horizontales para un elemento vertical, solo en el pie y no en la cabeza, no indican cercanía a colapso, indican agotamiento dentro del plan del diseño estructural, pero no significa colapso. Entonces, todos estos síntomas a veces indican deficiencias de diseño, probablemente no podrá disipar energía en caso de un sismo fuerte, pero lo que causó este sismo en estos elementos mencionados no son condiciones de colapso y por tanto se podría permitir el uso con ciertas recomendaciones, apuntalamientos y cosas así. Vale la pena también aclarar esto. Al final se le dice no utilizable, temporalmente no utilizable o utilizable. Entonces, esta calificación es por bloques. El hospital está organizado por servicios que no necesariamente corresponden a los bloques. Entonces, el informe final debe referirse a servicios porque ese es lo importante del hospital. En este caso, la estructura tiene que estar al servicio de la parte funcional, organizacional del hospital y por tanto decir, este bloque está bien, este más o menos, este está mal. Por tanto, eh, eh, la información al público, a las autoridades, tiene que ser por servicios, eso es lo que importa, ¿no? La evaluación por desastres para el evento que motivó el desastre. Si el sismo se estima que a las 72 horas ya se habrán presentado las posibles réplicas importantes y las siguientes no superarán, ojalá, al sismo original. Sí, en esto no se puede, digamos, toca suponer ciertas cosas que indican los técnicos de geólogos, geotécnicos, sismólogos, que dicen, bueno, ¿qué es lo que se podría esperar, no? Normalmente las réplicas fuertes si es réplica les llaman cuando es un poco de menor magnitud, los siguientes movimientos. Si es que después de un tiempo resulta mayor, entonces el primero fue premonitor, es decir, hay que esperar para ponerle calificación al sismo. Pero normalmente los sismos fuertes se producen en horas. Dentro de las 72 horas que se supone que ya se produjeron las réplicas fuertes e irán bajando, ¿no? Claro, a veces digamos, eso no es una ley, pero es lo más probable. Y por tanto, se puede tomar y hacer las recomendaciones en base a eso. No es una evaluación de la seguridad estructural absoluta, es una evaluación de la posibilidad de uso del establecimiento. Y es en base a los daños. Entonces, no se habla de hospital seguro, sino hospital utilizable. La herramienta que estima la seguridad estructural es el ISH. Ahora le doy paso a Anita Milena para que tome el resto de la parte
de servicios y la parte no estructural. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Milena Zapata, soy arquitecta de Colombia. Les voy a hacer una breve presentación. Básicamente, vamos a tratar 3 tópicos que son los aspectos claves de la evaluación post-desastre, incluido el diseño y la implementación, la herramienta y la metodología, y cómo sería esa comunicación efectiva de los resultados de la evaluación. Entonces, esto tiene un paso a paso, ¿sí? Como todas las evaluaciones que se deben hacer, deben tener un sentido lógico secuencial para lograr que el resultado sea realmente exitoso. Entonces, primero arrancamos revisando los exteriores y empezamos a parametrizar ese paso a seguir. Cada vez que demos un paso adelante, tenemos que garantizar que estamos siempre en condiciones seguras haciendo la evaluación. Revisamos los exteriores, revisamos el estado del suelo, luego arrancamos con esa revisión de los elementos no estructurales, donde lo primero que debemos hacer es definir y demarcar y asegurar esas vías de escape, cuáles son esos espacios seguros en caso de unas réplicas u otros eventos, porque puede suceder que cuando estemos haciendo la evaluación seamos sujetos de una réplica. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es la seguridad del personal que está dentro de la institución. Empezamos a aplicar el formulario, que tiene diferentes hojas, ya las vamos a ver rápidamente. Terminamos esa inspección y empezamos a hacer ese diligenciamiento del formulario y finalmente categorizamos el establecimiento inspeccionado, que era lo que les decía ahora el ingeniero Patricio. Cómo realmente está esa categorización del edificio, si es funcional, si quedó deteriorado, si debemos evacuarlo o cómo pues ese es paso a paso. El desglose del formulario pues es muy sencillo, tiene una hoja de presentación, una hoja de instrucciones que siempre la debemos tener presente, la hoja de datos que es donde se diligencian los datos básicos, la información base del hospital, hoja de servicios, hoja de líneas vitales, hoja general estructural, hoja de equipamiento y finalmente es la hoja del informe. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que corresponde a lo que es la visión general de integridad del establecimiento y donde tiene algunos elementos de los no estructurales. Siempre la ruta de la hoja nos va a decir, apretando el clic, él mismo nos va a decir esas acciones a realizar, cómo es el tipo de daño, o sea, digamos que es algo que es muy sencillo, donde no tenemos que, solamente conocer la herramienta y la misma herramienta nos está dando la guía de cómo debe ser ese diligenciamiento. Una de las hojas pues más extensas es esta, donde nos va servicio por servicio y nos va a hacer la evaluación de lo que son las puertas, entradas y salidas, ventanas y vidrios, cielos falsos, circulaciones internas, mobiliario, medicamentos, suministros. Por eso es que es como tan importante que realmente estemos muy familiarizados con el índice de seguridad hospitalaria, porque si bien el resultado es totalmente diferente, digamos que la estructura y el conocimiento de esta guía es fundamental para que podamos tener una facilidad en el diligenciamiento de la evaluación. En las líneas vitales, lo primero que nosotros vamos a revisar son las autonomías, y damos todo el perímetro por el sistema eléctrico, comunicaciones, agua potable, protección contra incendios, sistema de alcantarillado, combustibles, gases medicinales, toda la parte de residuos, el sistema de ventilación mecánica, aire acondicionado y finalmente rematamos en lo que es el transporte vertical, que básicamente pues son ascensores y garantizar de pronto escaleras, rampas, cómo realmente son esos movilizaciones en vertical. Entonces, digamos que en líneas vitales nos abarca todo lo que son los sistemas esenciales de la institución. Para la parte de equipamiento, nos lo dividen en 2, cuáles son los clínicos esenciales, que son para los servicios de cirugía, todas las UCIs, adultos, neonatales, intermedios, urgencias, partos y obstetricia, hospitalización también en adultos, pediátricos, neonatales y el área de consulta externa. Y en los clínicos de apoyo, pues ya son todos esos servicios que están haciendo que el hospital sea funcional y está la cabida por esterilización, laboratorio,
farmacia, imagenología, diálisis, medicina nuclear, bancos de sangre, morgue, alimentación, lavandería, transporte de archivo, y pues nos menciona los diferentes equipos que hacen parte de soporte de estas áreas o servicios. Finalmente, los resultados nos da que tenemos que tener una inspección general de la integridad del edificio, las necesidades de intervención de esos elementos no estructurales, evaluación de integridad por bloques constructivos, acuerdo con el sistema constructivo y tipo de la estructura, nos da el resultado de la evaluación estructural, necesidades para restablecer los servicios en atención médica, necesidades para la intervención de las líneas vitales y finalmente restablecer los servicios de atención médica en cuanto a equipos y equipamiento. Finalmente, para dar la comunicación, pues lo primero que tenemos, así como tenemos código de evaluador en índice de seguridad hospitalaria, pues lo ideal también es que tengamos algo muy similar, ser empático como estamos dando las respuestas, tener claridad en el mensaje, o sea, no sobredimensionar, no pasar por alto situaciones que se deben tener, no tener juicios de valor, tener confidencialidad con estos informes, adaptar el mensaje al público, o sea, siempre tenemos que saber a qué región estamos llegando, cómo estamos usando nuestro lenguaje, cómo son ese manejo no verbal, ¿sí? No miradas, no juicios, y el manejo de las emociones es fundamental. Claramente estamos llegando a unas ciudades, a unas poblaciones que han sido afectadas por cualquier evento destructivo, llámese sismo, tsunami, maremoto, fenómeno del niño, lo que sea, que está afectando una comunidad. Entonces ese manejo emocional también es muy importante que lo tengamos claro y que lo tengamos presente en cómo estamos dando esa información. Pues básicamente mi presentación es muy corta porque pues estamos pues como en la introducción. Ya cuando entremos en síntesis a todo lo que es el curso, pues ampliaremos muchísimo más todos estos formularios, llegaremos a la minucia, pero pues básicamente esto es un contexto muy general, muy panorámico de a lo que vamos a llegar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Ana Milena. En este bloque de evaluación post-desastre de establecimiento de salud, hemos visto claramente algunas consideraciones muy específicas acerca de la importancia de este instrumento y su aplicación en situaciones de emergencia y desastres. Un tema crítico siempre es la continuidad operativa de los servicios, sobre todo basado en los perfiles epidemiológicos de enfermedades no transmisibles, personas con diálisis, personas que necesitan radiodiagnósticos y también en las enfermedades transmisibles, sobre todo en el país con el tema de dengue, que saturó los servicios de salud y la continuidad operativa es básico para los pacientes con dengue grave y enfermedad muy grave, que son los que finalmente incrementó la mortalidad en este año en el país, casi 6 veces más del año pasado. Entonces ya hemos tenido estos dos bloques importantes, uno a cargo del doctor Alex Camacho y el doctor Juan Carlos, que tiene que ver con los procesos clave de recuperación y la evaluación rápida de establecimientos seres, y la segunda parte con el ingeniero Patricio y la arquitecta Ana Milena acerca de la evaluación y mayores detalles para su conocimiento. Vamos a pasar a uno de los últimos bloques con preguntas y respuestas y tenemos acá la participación del doctor Santander. Muy bien, Alejandro. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Agradeciendo a los colegas de sus presentaciones. Antes de tomar las preguntas, creo que de fundamental importancia hacer caer en cuenta que lo que estamos presentando no busca que reemplacemos absolutamente nada lo que los países vienen trabajando, de lo que los países tienen incluso normado dentro de sus instrumentos de evaluación de daños. Son dos herramientas que consideramos pueden ser de utilidad en momentos posteriores al impacto del desastre. El uno, que le va a permitir a usted tener una visión mucho más amplia que lo que inmediatamente que se da, nos dice, le dan y como tienen ustedes en su reglamentación. Y el segundo es un instrumento mucho más específico, mucho más completo, una evaluación complementaria técnica que puede servir incluso como una guía técnica, como un instrumento donde se van a tomar medidas para la inversión que se debe realizar en los hospitales. Entonces, es importante que tengamos estos dos conceptos. Las preguntas están centradas mucho a eso.
Entonces, voy a permitirme repreguntar nuevamente a Juan Carlos y a Alex. eh, ¿Cuál sería la ventaja y la desventaja o cuál sería la diferencia entre el EDAN, que ustedes también lo conocen muy bien? El formato EDAN de Perú es muy similar al EDAN general que hemos conocido por mucho tiempo, versus estas herramientas. Entonces, no sé si empiezas, Juan Carlos, y luego Alex, ¿podrías tú complementar? Adelante, Juan Carlos. Claro, con mucho gusto, Alejandro. Sí, la EDAN se centra en es una evaluación más integral y detallada de daños que son causados por un desastre y además va hacia identificar necesidades subsecuentes, ¿no? Permite identificar no solamente algunos daños inmediatos, pero eh, va en ese sentido. La ERES se centra, la evaluación rápida se centra en una evaluación justamente rápida y eficiente de los establecimientos para determinar la capacidad operativa. O sea, su enfoque es en la capacidad operativa inmediata después del desastre. Y este enfoque justo es el que busca evaluar de manera rápida y práctica la funcionalidad de los servicios críticos para ponerlos de nuevo, nuevamente en operación en función de identifico el daño, identifico qué se requiere para ponerlos en operación y entonces hago intervenciones estratégicas que me permitan recuperar el establecimiento de salud en ese orden de prioridad, ¿no? Y por lo tanto, los servicios críticos de una red de servicios, de la red de servicios de salud. Eso es lo que creo yo que es la principal diferencia entre DAN. Como bien dijiste, ninguna de las dos herramientas, ni la ERES ni la EBPH, pretenden sustituir ninguna de las herramientas o normativas que tienen los países. Son herramientas cuya metodología consideramos que si se aplica de manera sistematizada, apoyan la recuperación efectiva de manera más rápida, pero también importante es que lo apoyan de manera sostenible, ¿sí? En ese sentido. No sé si Alex quiere complementar. Creo que está en el... Adelante, adelante, Alex. Gracias. Sí, coincido plenamente. Estas dos herramientas complementan seguramente los esfuerzos que se han hecho pues, en los países, particularmente en Perú. Si no me equivoco, la directiva 034, si no estoy mal en el número, y otras como la directiva 066, aterrizan claramente en los elementos, los aspectos legales que tiene sin duda el país. Las herramientas que la organización como secretariado vuestro, como secretariado de los Estados miembros de las Américas, básicamente va enfocado a poder complementar esos esfuerzos que se hacen a nivel local. Quisiera más bien hablarles un poco de la experiencia con herramientas similares en algunos países, particularmente lo que ocurrió en Centroamérica en un par de eventos, en donde existiendo herramientas nacionales de ERES, particularmente en el caso de ERES, ayudó de una manera tremendamente importante a tener un mapeo, una claridad de qué es lo que estaba ocurriendo en el sistema de salud. Y quizás a veces la información que se requiere en ese sentido, yo diría, no quisiera ponerlo como ventajas o desventajas o aspectos a favor o en contra, pero quizás un elemento sí que hay que considerar es la rapidez con la que se puede hacer el ERES. El ERES puede ser adaptado de tal forma que se puede hacer hasta desde un celular, puede hacérselo impreso, se lo puede hacer acoplado al sistema de información del país, independientemente. Pero la importancia es básicamente la rapidez con la que se realiza. Segundo, que requiere un entrenamiento, yo diría, relativamente mínimo en comparación a otros elementos de evaluación de daños y análisis de necesidades. Tercero, que el grado de experticia que se requiere no es tan complejo. Y yo creo que ahí básicamente está un gran punto a ganar, porque dentro de los primeros momentos de ocurrido un evento, ustedes saben, generalmente el personal que está dedicado hacia la respuesta
muy pocas veces o muy difícilmente dentro de las primeras 72 horas tiene el tiempo suficiente para hacer una evaluación complementaria y tiene que generalmente esperar a actores externos que puedan realizarla en algunos casos. En este caso hemos visto ERES que puede realizarse como ocurrió en el terremoto de México, no recuerdo qué año, Juan Carlos, creo que fue 2019 o 17. no me equivoco, tan rápido como que en 45 minutos se tenía la información de toda la red de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es donde un poco podemos ver las ventajas. Yo no hablaría de sustituir, yo no hablaría de reemplazar, yo diría más bien de complementar lo que existe y en eso coincido plenamente con Alejandro. Sí, es gratuita, se puede descargar desde la página web de la OPS y ya para acoplar esto en los sistemas de información, pues se puede hacer un trabajo, yo creo, más en detalle con nuestra representación en Perú y, por supuesto, con nuestra oficina en Sudamérica para procesos ya, diríamos, de acoplamiento, adaptación a las necesidades, por supuesto, que tenemos. Siempre tratamos de no hacer modificaciones sustanciales para mantener activos las variables que nos permitan hacer las comparaciones del caso y, por supuesto, los ajustes en el caso de que sean necesarios con mayor evidencia. En lo que se refiere a la evaluación post-desastre, generalmente lo que ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo es utilizarse el índice de seguridad hospitalaria como un elemento, centrarse básicamente o utilizar básicamente la herramienta de hospital seguro para hacerlo como que a la inversa. Pero ahí es importante lo que comentó Patricio Plasencia justamente, es decir, que no hablamos de hospital seguro en el contexto post-desastre, o sea, no podemos hablar, sino hablamos en contexto de un hospital operativo que continúa trabajando básicamente o parcialmente operativo o fuera de funcionamiento. Entonces, en ese sentido, sí, esta evaluación, la herramienta de evaluación post-desastre, que yo creo que tiene esos detalles muy finos y principalmente tiene un enfoque hacia la intervención de las acciones que ayuden a salvar las vidas, es decir, la continuidad principalmente de los servicios críticos. Segundo, a proteger la inversión y sin duda alguna, pues de la mano de lo que ya habíamos hablado de la continuidad de los procedimientos operativos estandarizados. Entonces, creo que eso es un punto importante de mencionar, ¿no? Otro aspecto importante es que las herramientas de las que estamos hablando tienen un enfoque multiamenaza, no es solamente ante sismos, y ya lo hemos probado anteriormente también en eventos de origen biológico como fue la COVID-19 u otros, ¿no? Entonces, nuevamente, ERES se centra en una evaluación rápida y eficiente de los establecimientos de salud para determinar su capacidad operativa inmediata después de un desastre. ¿Funciona? No funciona, ¿sí? Y por supuesto, saber cuáles son las alternativas dentro de la red, bien sea para referencia, contrarreferencia, derivación de heridos, pacientes, entre otros aspectos, ¿no? Eso es un poco lo que puedo mencionar. Yo sugeriría a la audiencia que puedan acceder a estos dos recursos, que ustedes puedan ser los que mejor juzguen básicamente su utilidad y sin duda alguna, pues a través de sus autoridades, pues nosotros estamos a las órdenes para poder brindar cualquier tipo de apoyo, por supuesto, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Gracias. Gracias, Alex, y gracias, Juan Carlos. Seguimos a la espera de sus inquietudes o incluso algún comentario que lo puedan hacer en el chat. Importantísimo un asunto que tomemos en cuenta. Estas herramientas nos van a permitir también valorar económicamente lo que se necesita para la recuperación e incluso para la rehabilitación y reconstrucción de un hospital. Salud, muchas veces cometemos el error de no saber cuantificar los daños y pérdidas que tenemos en salud. Muchos países, para poder hacer una propuesta de rehabilitación y reconstrucción, nos piden una ficha técnica detallada. Y estas herramientas, sobre todo la herramienta post-impacto, de evaluación post-impacto, tiene todos los detalles que podrían permitir preparar una ficha técnica que incluso podría llegarse a costear
y dar realmente muy cercano a la realidad lo que se necesitaría para la rehabilitación o reconstrucción de una unidad de salud. Entonces, les invitamos a que conozcan. Creo que el doctor Alex y lo mismo Juan Carlos han aclarado, esto no va a reemplazar en ningún momento. Será las autoridades del Ministerio de Salud de Perú si consideran prudente, necesario y valedero el que podamos incorporar y apoyarles a que incorporen en sus sistemas de monitoreo y de evaluación post-impacto, pero eso ya es una decisión nacional de ustedes. Pero creemos, y esta es una buena consideración, que son elementos que les van a permitir a ustedes mejorar. Existe otra pregunta que me voy a permitir leer. Dice, la propuesta que ustedes nos han expuesto como OPS es más preciso, más rápido y entendible para los trabajadores que puedan encontrarse en el momento preciso del evento. Este es un comentario que me parece bueno, pero ustedes pueden comentarlo. A mí me gustaría escuchar al Ministerio de Salud de Perú, si todavía se encuentra el doctor Fuentes o la señora Marcia. ¿Qué opinión tienen? Si hay algún comentario adicional o alguna inquietud adicional que tengan. Les paso la palabra a los colegas del Ministerio de Salud. Sí, doctor, buenos días. Sí, evidentemente estas herramientas están más aterrizadas a lo que es salud propiamente dicho. Nosotros como país, como muy bien ustedes han mencionado, tenemos el EDAN Perú, que lo ha sacado INDECI, pero con una mirada muy superficial a las características que tiene el sector salud. Y tenemos nuestra directiva EDAN Salud, pues que es bastante antigua. En ese sentido, conversábamos acá por interno con el equipo, quizás estas herramientas podrían ser adoptadas por nosotros, pero dentro de todo el proceso que el ministerio siempre nos pone como consigna, ¿no? Hay que poder introducirlo en un documento normativo. ¿Por qué? Porque que dé ya la parte de sustento legal para que a nivel de todos nuestros establecimientos podamos desarrollarlo. Y sí, realmente eso nos va a tomar un tiempo porque aprobar documentos normativos acá es bastante, pues, tedioso, ¿no? Tiene que pasar por una serie de pasos. Sin embargo, la herramienta es bastante útil. Podríamos trabajar la parte post-desastre de la mano con DEGOS, con DIEN, la Dirección de Infraestructura. ¿Por qué? Porque ellos justamente tienen una ficha de evaluación que sería pues como que la complementaria y que nos ayuda a sustentar presupuesto. Con esas fichas complementarias nos ayudan a sustentar presupuesto a nivel del MEF cuando esos establecimientos han tenido algún tipo de afectación. Sin embargo, la norma es que esté esta ficha, la inicial, la que le pasé, le dan preliminar, pues inserto en un sistema de información que maneja el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque el MEF, nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, dice, ya, al momento cero, a las 72, a la hora o al día, a las 24 horas, tú reportaste un daño al establecimiento y con eso ya entra la cadena para poder a pasar todas las evaluaciones más precisas para poder sustentar presupuesto a través pues del fondo de emergencia, si nosotros lo llamamos rehabilitación, y bueno, si fuera más grande pues la afectación, ya reconstrucción propiamente dicha. Entonces sí, sería complementar lo que ya tenemos, pero meterlos dentro de la norma para que siga todo el proceso que el MEF o el Ministerio de Economía pues nos solicita, ¿no? Esa sería más o menos las... Muy bien, excelente. Y estamos a las órdenes si necesitan algún tipo de acompañamiento técnico para el mismo. Miren, países como Honduras, durante los huracanes Zeta y Iota, aplicaron principalmente la herramienta de ERES. Fuimos el único sector en el país que a las 48 horas teníamos una información inicial de todo el impacto en las instalaciones de salud que sirvieron para una evaluación que se llama al análisis del impacto socioeconómico de los desastres, que lo preparó CEPAL. La información producto del ERES fue la base para eso. Entonces, es algo que realmente tiene su razón de ser y va a ayudar al país. Estamos muy seguros a complementar lo que ustedes ya poseen. Hay un par de comentarios al respecto de lo que han mostrado y creo van en la misma línea. No hay más preguntas, no encuentro más preguntas. Perdón.
Nos piden si por favor podemos enviar las diapositivas. Entonces, por favor, eso lo coordinaríamos en interno para ello. No sé si comentarios finales, empezando por Ana Milena. No, perdón, te paso la palabra, Manuel. Muchas gracias, no hay más preguntas que podamos hacer. Mil disculpas, Manuel, te paso la Alejandro, palabra. muchas gracias por el tema de sesión de preguntas y respuestas. Creo para términos finales pasaremos algunas palabras a Ale, Juan Carlos, Patricio, Ana Milena, si tienen algún comentario final de lo que han podido escuchar o recomendaciones finales para este webinar. Comenzamos contigo, creo, Alex. Sí, quisiera nada más poderles presentar muy rápidamente, aunque probablemente lo vimos anteriormente, es cómo se ve el reporte básicamente ya en vivo, digamos, de un ejemplo que lo llenamos, ¿no? No solamente contar con toda la información de los establecimientos de salud, mencionar que en varios países donde se ha adoptado la herramienta, lógicamente se coloca el logo de cabeza del Ministerio de Salud correspondiente y fundamentalmente pues un encabezado donde está toda la información, los datos geográficos, la población probablemente afectada, entre otros eventos y por supuesto la fecha del inicio del evento y cuánto tiempo ha pasado. Entonces, se sugiere el Comité Hospitalario de Desastre considerar la evacuación del edificio en este caso por los daños que presentó. Se sugiere al Comité Hospitalario de Desastres considerar además la evaluación del edificio por un experto de manera urgente. Entonces, en donde se verifican los reportes prioritarios de atención, las estructuras verticales, columnas y muros, reporte de daños de un asentamiento del edificio, inclinación, acceso a pasillos, grietas, afectación de equipos de cómputo, en lo que es acceso y comunicación requiere atención inmediata, los fluidos energéticos de igual manera, o sea, claramente es un hospital que no estaría operativo. Cuál es básicamente el estado de los servicios esenciales, inseguro, seguro, los recursos básicamente que se requieren, la situación de los servicios auxiliares y de igual manera el reporte de las camas disponibles. Esto es el resultado, diría, fundamentalmente del poder ingresar toda esta información, que va desde la evaluación inmediata, post-evento, de elementos de funcionamiento básico, vía, suministro, agua, gases medicinales, combustibles, sistemas pues, entre otros. Sí, esto ya lo vieron con Juan Carlos anteriormente, pero nada más mirarlo como se ve de una manera ya llena. Sí, en evaluación rápida de la integridad del establecimiento mediante el recorrido y recorrido visual. Y creo que de los puntos más importantes es la evaluación de servicios, pasando por el tema de hospitalización, cuántos camas tienen disponibles, ya la evaluación de servicios para atención básicamente de una manera un poco rápida. Y un punto muy importante es básicamente cuál es la red hospitalaria en la zona para apoyar al establecimiento. Entonces, creo que ese es un punto tremendamente importante y creo que hacemos énfasis justamente en la utilidad de que todas estas herramientas, no solamente estas u otras que pueden existir, pues más aún cuando estamos a la vuelta de un evento tan importante como puede ser el fenómeno del niño, que esperemos pues siga bajando un poco su intensidad. Eso es de mi parte, muchísimas gracias. Nosotros estamos a las órdenes para responder a las necesidades fundamentalmente del país y por supuesto de nuestro Estado miembro, de nuestra contraparte, siendo parte de este secretariado de Perú. Un abrazo, Manuel, muchísimas gracias. Buenos días, colegas. Muchas gracias, Alex. Juan Carlos, algunas palabras finales. Muchas gracias, Manuel. Como bien mencionaba Alex, estas herramientas lo que buscan es facilitar las evaluaciones en un momento de crisis, donde que es justo el momento en el que todo el mundo está desplegando operaciones, todo el mundo está enfocado en muchas otras cosas. Y justo esta forma de sistematizar cómo ir a buscar la información, cómo hacer una evaluación rápida para volver a recuperar tus operaciones como establecimiento de salud, ayudan en ese momento, ¿no? No sustituyen, nuevamente decimos, no sustituyen ninguna herramienta nacional, por supuesto, apoyan a las que ya tienen, no son una evaluación
una evaluación estructural, insistimos nuevamente en eso, y además la parte más importante es la obtención de la información, ¿no? Es cómo se transmite esta información a los tomadores de decisiones para que estas decisiones que se tomen sean informadas, basadas en la evidencia y que con ello, ahora en este contexto que estamos viviendo actualmente en el mundo, no puedan tener implicaciones legales muchas veces, ¿no? Que muchos de los gestores de la emergencia a veces se ven involucrados en esto. Entonces, esto apoya mucho este sentido y también es un apoyo técnico a los equipos en los hospitales para que tengan estas orientaciones en ese sentido. Nada más eso y bueno, agradecer la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes estas herramientas. Igualmente estamos a las órdenes para cualquier pregunta, comentario. Dejamos ahí nuestros correos y seguimos atentos a estas charlas. Gracias, colegas. Muchas gracias, Juan Carlos. Patricio, por favor, algunas recomendaciones Sí. finales. Gracias, sí. Bueno, tal vez ya lo han dicho casi todo, Alex, Juan Carlos, pero una partecita es que es necesario, al menos en la parte estructural, el tener un poco más de claridad del comportamiento de cada hospital, y en ese sentido vale la pena hacerlo con frecuencia, la revisión, la utilización de estas herramientas, sea de la OPS o sea nacionales, que tienen normas muy estrictas, las conozco. Cierto, bueno, yo soy de Ecuador, no, creo que no lo dije al principio, pero pues es muy bueno el nivel y muy alto el nivel de la ingeniería y de las exigencias de aprobación. Entonces, pero cada vez esto se ha mejorado en todos los países últimamente, pero los hospitales antiguos, 30, 40, 50 años, a lo mejor no recibieron esa atención. Y a lo mejor ya se hizo alguna revisión hace algunos años, pero van cambiando los criterios, los puntos de vista, y vale la pena hacer revisiones periódicas de cómo mismo está el edificio y qué tipo de estructura es. Y si es que es posible tener una especie ya de asignado grupos de técnicos para que se familiaricen de uno u otro hospital, uno o dos o tres hospitales, de tal suerte que el rato que haya un evento, pues se acerquen ese mismo equipo y ya sepan más o menos qué es lo